junto a Isel Guerra para enfrentar y entregarles todas las informaciones internacionales. ¿Cómo estás, Mónica? Vamos a comenzar rápidamente esta revisión internacional en nuestra región porque este día jueves se cumplieron 4 años de la llegada de Nayib Bukele al poder y ojo porque la Constitución señala que no está permitida la reelección sino hasta después de 10 años de haber terminado el mandato. Sin embargo, el presidente salvadoreño, a raíz de algunas decisiones adoptadas por la Corte Suprema, busca revertir esta decisión con una particular fórmula que es dejar el cargo 6 meses antes de que culmine. Todos los detalles de estos últimos 4 años de este controversial gobierno los vamos a revisar en el siguiente informe de Gabriel Palma. De la República de El Salvador. Nayib Bukele llegó al poder en El Salvador prometiendo eliminar las décadas de terror que sembraron las pandillas y acabar con las prácticas de la clase política del país. Pero 4 años después, se ha transformado en uno de los mandatos más controvertidos de nuestra región. Están encima que los delincuentes deben de tener derechos, pero cuando hablamos de los derechos de la población, ahí todo el mundo se queda callado. Por ahí andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada, al azar. Hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles. Discursos marcados por mensajes poco comunes y que apelan a la emocionalidad. La narrativa de Bukele es, por lejos, uno de los factores que hace eco entre sus adherentes, aunque sin duda es la seguridad lo que ha marcado estos 48 meses de mandato. Todos estos años se han traducido en fuertes políticas coercitivas bajo el amparo de la llamada guerra contra las maras, grupos delictivos que durante décadas mantuvieron a El Salvador sumido en una profunda crisis de seguridad, siendo considerado como uno de los países más violentos del planeta. El año en donde menos ciudadanos salvadoreños han sido victimizados desde nuestra independencia. Esos méritos se deben a un gran líder y estadista, a Nayib Bukele. A su llegada logró mantener la baja en la tasa de homicidios, pero eso cambió en marzo de 2022. Ese mes se vivió el fin de semana más sangriento en los últimos 30 años del país centroamericano. 87 personas fueron asesinadas en 3 días. Todo eso debido a un supuesto quiebre en un presunto acuerdo entre las pandillas y el gobierno con el objetivo de reducir las cifras criminales. Como respuesta, Bukele aplicó un régimen de excepción que restringe algunos de los derechos constitucionales más básicos, como la reunión, medida restrictiva que se ha extendido por los últimos 14 meses. Pese a esto, un porcentaje no menor aprueba su gestión. Hay más seguridad, pues, anda más con confianza uno. Nada de qué quejarse, pues, más que todo para todos es un beneficio. Al presidente de la República, Nayib Bukele. Pero detrás de estas políticas de seguridad se esconde un hecho que ha sido denunciado por distintas organizaciones de derechos humanos en el país: torturas en las cárceles y detenciones injustificadas. Y es que unas 68.000 personas han terminado tras las rejas, es decir, el 1% de la población. Crisosal ha documentado 139 personas que han muerto bajo custodia estatal. Aclaro que esto no significa que solo ellos han muerto. En la lógica de Bukele, quienes no respaldan su actuar contra las maras es porque son aliados de las bandas criminales. Las denuncias de las ONG han generado disgusto en el Palacio Presidencial, siendo el propio Bukele quien ha enviado este tipo de respuestas a través de las redes sociales. Para los analistas, las políticas de seguridad del gobierno salvadoreño tienen un cara y sello entre el resguardo ciudadano y las violaciones a los derechos humanos. Esa dicotomía entre la eficacia desde el punto de vista de la seguridad pública y la producción de derechos humanos no debiera ser una dicotomía. Pero el problema es que eso lleva aparejado cuestiones prácticas. Muchos de esos detenidos caen en una figura que existe en la Constitución que permite a alguien tenerlo 15 días detenido, literalmente desaparecido. Pero las críticas a la gestión de Bukele no solo se enmarcan en el ámbito de la seguridad. Uno de los grandes baches por los que atraviesa el Ejecutivo salvadoreño han sido sus políticas económicas. Fue en 2021 cuando El Salvador comenzó un experimento económico que generó incertidumbre al utilizar el Bitcoin como moneda de curso legal. A eso se suma las cifras de pobreza que han aumentado en los últimos años. Estos regímenes de excepción y esta prolongación efectivamente del poder que tienen sobre todo las Fuerzas Armadas es algo costoso. El presidente Bukele va a tener que
buscar una alternativa para poder afrontar una crisis económica que se puede ir desarrollando y profundizando con el tiempo. Anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido correr como candidato a la presidencia de la República. Este jueves se inició el quinto y técnicamente último año de mandato de Bukele, pero podría no ser así. El mandatario salvadoreño anunció que tiene la intención de quedarse otros 5 años más. Constitucionalmente esto está prohibido, pero una jugada adoptada por la Corte Suprema, designada por él, le abrió la puerta. Para eso tendrá que renunciar a su cargo 6 meses antes del término de su mandato. Lo que está pasando en El Salvador, a mi juicio, tiene que ver con personalismo, con populismo que se toman el poder. Creo que efectivamente la trayectoria sigue un checklist bastante detallado de las cosas que debe hacer cada régimen para transitar desde una democracia a un autoritarismo. Los mismos de siempre adelantaron sus campañas hace meses, violando impunemente la ley. Poco a poco, la República Presidencialista de la Nación Centroamericana ha ido mutando en lo que, advierten los analistas, podría transformarse en el próximo régimen totalitario de nuestra región.